Hasta el 2020, la figura de juicio político estuvo en nuestra Constitución durmiendo el sueño de los justos sin haberse aplicado una sola vez. Y esto en realidad, pues no debe sorprendernos. En los más de 70 años de gobiernos priistas y los 12 años de gobiernos panistas, pues era imposible pensar que llevarían a juicio político a uno de los suyos. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados, vamos a ver cómo la oposición con argumentos leguleyos trata de parar la reforma del presidente. Diputados aprueba nueva ley de juicio político, pasa al Senado. La iniciativa obligará a los congresos locales a acatar las decisiones de la Cámara de Diputados en materia de desafueros. Hay que recordar que a García Cabeza de Vaca, la Cámara de Diputados lo lleva a juicio político, pero el Congreso local de Tamaulipas lo protegió. Hay una controversia en la Suprema Corte de Justicia, controversia que sigue congelada. Por eso hoy, amigos y amigas, Morena logra pasar esta iniciativa, esta reforma, y va al Senado de México. Amigos y amigas, Cabeza de Vaca en peligro inminente. Vamos a escuchar cómo la oposición, con estos argumentos leguleyos, trata de parar esta reforma. A la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo del Partido Revolucionario Institucional para presentar la moción suspensiva hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, buenas noches. La ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, ni la subordinación justifica violentarlas. Quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos preocupados por los trámites procedimentales tan atropellados que la mayoría y sus aliados proponen para discutir temas de enorme relevancia para el país. Cuando pensábamos que habíamos visto todo, vuelven a retar nuestra capacidad de asombro. Luego de 3 años brincándose procesos legislativos, rescatando propuestas de legislaturas pasadas, evitando los debates en comisiones y absolutamente cerrados a escuchar propuestas, inician esta nueva legislatura mal y de malas. No aprenden. A inicios de 2018, Morena y sus aliados aprobaron la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, rescatando una minuta de 2011. ¿En qué acabó? Que ha sido un gran problema para México aplicar esta reforma gracias a los graves errores que cometieron, a que fue impugnada y a que tuvimos que volver a legislar. La volvieron a impugnar y todavía está pendiente de resolverse este asunto. Hoy, Morena y sus aliados vuelven al mismo error con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia al violentar nuestro procedimiento legislativo. Primero buscaron un dictamen aprobado en la legislatura pasada para ser discutido en el Pleno, se dieron cuenta del error del atropello contra el artículo 288 de nuestro reglamento y en menos de 3 horas deciden, por el voto ponderado que tienen en los órganos de gobierno, incorporar una iniciativa al orden del día para ser tramitada de urgente resolución con dispensa de todos los trámites. No entendemos cuál es la prisa. Pudieron cambiar la redacción, incorporar párrafos o cambiar palabras, lo que supone que debería requerir una revisión que en un par de horas evidentemente no puede realizarse. Pretender que el 1 de septiembre, durante la primera sesión de esta legislatura, sea discutida y votada esta propuesta que aproximadamente el 70% de los integrantes de esta Cámara desconocen, atenta contra el principio de deliberación democrática y el derecho a la participación de las fuerzas políticas en condiciones de igualdad. Es grave que no acrediten la urgente resolución para traer al Pleno este asunto sin haberse discutido y votado en la comisión. Ya la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto, existe jurisprudencia y no basta que una mayoría apruebe la dispensa de trámites, porque es necesario exponer las razones que llevan a calificarla como urgente y aquí nadie lo sabemos.
Es un acto de responsabilidad legislativa discutir este asunto en la comisión. Abrir Parlamento abierto para recibir opiniones de especialistas, debatirlo, escucharnos y construir en conjunto sería el camino correcto. En el PRI creemos que el juicio político debe ser una garantía del sistema constitucional para sancionar a los servidores públicos que incumplan con sus responsabilidades, pero no podemos diputada, por favor. Señor presidente, pero no podemos avalar un proyecto que responde a presiones políticas porque en la premura está el riesgo de afectar la gobernabilidad de nuestro país. Les pedimos su apoyo para esta moción suspensiva. Sean responsables, tengan tantita dignidad y respeto a la autonomía de este poder legislativo. Gracias, diputada. Recuerdo nuevamente a las diputadas y diputadas sujetarse al tiempo otorgado por esta presidencia. Tiene la palabra el diputado Jorge Triana Tena del Partido Acción Nacional para presentar moción suspensiva hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputado presidente, vengo a esta tribuna a presentar una moción suspensiva sustentada en el artículo 122 de nuestro reglamento interno. Pero antes de fundamentarla, debo explicar qué hay detrás de esta moción suspensiva. Primero que nada, aclarar que estamos haciendo un acto extralegal, no ilegal, extralegal, pero íbamos a hacer uno ilegal. Hasta antes de ayer, en la Junta de Coordinación Política, se pretendía revivir, hacer un refrito de una iniciativa de la legislatura anterior hacia esta, violentando claramente el artículo 288 del reglamento de la Cámara de Diputados. Se pretendía hacer sin ningún tipo de tapujo y fuimos nosotros, la oposición, quienes advertimos la ilegalidad de este acto. Y vinieron a corregirlo, qué bueno que nos hicieron caso, les agradecemos mucho, pero vinieron a corregirlo mal. Lo correcto era regresar este dictamen, regresar este proyecto a la comisión. Y lo que hicieron fue presentar una iniciativa nueva, que en realidad no es nueva, es un copy-paste de la anterior. Tan es así que la persona que vino a fundamentar el proyecto a esta tribuna aludió a los estudios que llevó a cabo la Comisión de Gobernación durante su análisis. Por cierto, la iniciativa también fue turnada a la Comisión de Presupuesto en opinión y jamás llegó esta opinión. Entonces estamos ante un acto extralegal, ante una simulación, una faramalla. No es una iniciativa nueva, es la misma iniciativa que ilegalmente se pretendía sobreescribir en esta legislatura. Y se pretende hacer obviando todos los trámites del proceso parlamentario. Esto tiene su fundamento en el artículo 82 de nuestro reglamento. Claramente así lo dice. Se permite que haya esta obviedad de trámites en 3 casos. La primera, en tratándose de una iniciativa preferente. Claramente no estamos ante una de ellas. 2, ante una que ya fue sujeta a publicidad con 2 días de anticipación, tampoco. Estamos ante la urgencia y obviedad. No se justifica la urgencia y obviedad. Llama la atención enormemente que la persona que fundamentó el dictamen en esta tribuna dijera con todas sus letras: estar en contra de la dispensa del trámite de este proyecto es estar a favor de la corrupción. No, señores, no se confundan. Estamos a favor de que se norme la figura de juicio político. ¿Por qué? Porque no ha habido un solo caso de juicio político que haya llegado a buen puerto bajo las reglas ambiguas que tenemos en este momento. Estamos a favor de regular también, por supuesto, a la sección instructora y el juicio de declaración de procedencia para que no suceda lo que sucedió la legislatura pasada, cuando de manera ilegal se modificó la conformación de ese órgano para favorecer a una de las posiciones internas. Concluya, diputado, por favor. supuesto que concluyo, diputado presidente. Tan estamos
a favor de combatir a la corrupción, que creemos que esto se tiene que estudiar con calma, que en el Senado presentamos una iniciativa para reformar diputado. el artículo 110 constitucional. Presidente, ¿puede poner orden para Concluya, concluir? diputado, por favor, concluya. Si puede recuperar los segundos que me están quitando, por favor, para concluir. Les pido orden en la Asamblea. Gracias. Le doy 10 segundos para concluir, Por diputado. supuesto, tan estamos en contra de la corrupción que creemos que es indispensable que en este momento personas como Manuel Bartlett, acusado Gracias, de diputado. estar involucrado en 2 homicidios, Gracias, diputado. acusado de tener bienes por más de 1,000 millones de pesos de manera ilegal, sean sujetos a juicio político. Retiren el sonido, Sí por a la favor. ley. Diputadas y diputados, esta presidencia ha sido consecuente en otorgar 30 segundos adicionales y a partir de ese momento les he hecho el llamado para que concluyan a quienes han participado. Yo les pido que se atengan al tiempo otorgado para evitarnos estas polémicas. Es cuanto. Tiene la palabra el diputado Salvador Caro Cabrera, de Movimiento Ciudadano. Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que México merece una legislación en materia de responsabilidad política que destierre para siempre a los corruptos, a los omisos, a los ineptos y a los violadores de derechos humanos para siempre de la vida pública. El tema es oportuno, pero la iniciativa es mediocre en sus alcances. Los procedimientos bajo los que se está discutiendo el día de hoy y se pretende votar nos deja en vergüenza ante los ciudadanos, ante nuestros hijos, ante nuestras familias en este primer día de sesiones. La precipitación no solamente es injustificada, es sospechosa. El contenido de esta materia tiene que ser ponderado bajo la sabiduría del proceso legislativo ordinario, pero más esperanzador sería que se diera bajo un ejercicio de parlamento abierto. Se está creando nada más un instrumento de persecución política y se está dejando de lado la posibilidad real de abatir la impunidad. La verdad de esta legislación es que busca mantener prácticamente la tipificación de las causales de responsabilidad política que solo han servido para que la corrupción impere. Sospechamos que van a pretender presentar modificaciones para tratar de convertir a los congresos locales en oficialías de partes, contrario a lo establecido en nuestra Carta Magna. Están dejando fuera temas que para nosotros en Movimiento Ciudadano son muy importantes porque los hemos promovido a nivel local, que son la no prescripción de las causales de corrupción en materia de juicio político. Los invitamos, particularmente a la bancada de Morena, que le entremos a esto, a la no prescripción de las causales de juicio político por corrupción. Y además, en cuanto a las sanciones, nos gustaría que encontrara un lugar la inhabilitación perpetua, que hagamos el ejercicio de revisar nuestra Constitución y toda nuestra legislación para que esto sea posible. Más de lo mismo no lo merece México, más de lo mismo no lo vamos a permitir. Pedimos al ponente que retire esta iniciativa para darnos tiempo a llevar el ejercicio de parlamento abierto en una materia tan importante para la vida pública
nacional. Juntos promovamos, construyamos todas las bancadas una legislación ejemplar, fácil de aplicar y que también respete el debido proceso al acusado. De lo contrario, invitamos a todos a votar en contra y advertimos que vamos a ir a la acción de inconstitucionalidad si dan este paso, este atraco a la confianza del pueblo de México. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Gracias. Con su permiso, diputado presidente, compañeras, compañeros. Adelante, diputado. La verdad es que es una lástima que tengamos que iniciar funciones legislando temas de la legislatura pasada que quedaron pendientes por la cerrazón de la oposición. Cerrazón que continúa, porque están como la chimoltrufia, vienen a decir en la sesión solemne una cosa y vienen aquí a actuar distinto. Pero en fin, legislemos. Miren ustedes, compañeras y compañeros, hasta el 2020 la figura de juicio político estuvo en nuestra Constitución durmiendo el sueño de los justos sin haberse aplicado una sola vez. Y esto en realidad pues no debe sorprendernos. En los más de 70 años de gobiernos priistas y los 12 años de gobiernos panistas, pues era imposible pensar que llevarían a juicio político a uno de los suyos. No ocurrió lo mismo con la declaración de procedencia. Esa figura sí fue utilizada de manera perversa con fines políticos. En la memoria nacional ha quedado registrado ese vergonzoso episodio en el que Vicente Fox, cuya presidencia fue igualmente lamentable, utilizó a esta Cámara de Diputados con la anuencia de las bancadas prianistas para tratar de descarrilar a Andrés Manuel López Obrador. Por eso, compañeras y compañeros, los casos de juicio político contra Rosario Robles y las declaraciones de procedencia contra Francisco García Cabeza de Vaca, Saúl Huerta y Mauricio Toledo, aún formando estos dos últimos de las bancadas y alianzas mayoritarias de la Cámara, son un parteaguas en la historia de este Congreso, pero también en la vida de nuestra Constitución, la ley suprema que nos rige. Y conste que digo esto, a pesar de que en el PT nos opusimos al desafuero de Mauricio Toledo por situaciones procesales, como lo expresamos en su momento, que consideramos irregulares. Pero precisamente por eso resulta relevante la aprobación de esta ley. En primer lugar, porque hoy el juicio político, la declaratoria de procedencia y la posibilidad de incoar procedimientos de responsabilidad penal en contra del presidente de la República ya son una realidad. Y en segundo lugar, porque hoy esas figuras, esas herramientas constitucionales no se utilizan de manera facciosa con fines oscuros y perversos, sino que se utilizan para combatir la impunidad. Esta ley es necesaria, compañeras y compañeros, además, para adecuar nuestro marco legal al texto constitucional vigente, pues regulará varios temas: el procedimiento de juicio político, el procedimiento de declaración de procedencia, así como lo relativo a la responsabilidad penal del presidente de la República, que hoy, por virtud de la reforma constitucional para eliminar el fuero, puede ser imputado y juzgado por prácticamente cualquier delito, igual que cualquier otro ciudadano o ciudadana. Y esto, a diferencia de la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que por ser de 1982 no contempla lo relativo a la responsabilidad penal del presidente de la República. Creo también, permítanme acotarlo al margen, pero porque vale la pena, referirme al caso del gobernador de Tamaulipas,
Francisco García Cabeza de Vaca, para recordar que es un asunto que generó aquí una gran discusión constitucional sobre los alcances y efectos de la declaración de procedencia aprobada por esta Cámara de Diputados respecto de servidores públicos en las entidades federativas. Después de tanta polémica, de controversias y recursos judiciales, es un asunto que aún no se ha resuelto por la Corte, no ha sido resuelto por la Corte y sería bueno que lo resolviera a la brevedad para dar certeza jurídica, no solo en el caso de García Cabeza de Vaca, sino también respecto al sentido del texto constitucional. Pero con motivo de la discusión de esta ley, creo que vale la pena que esta legislatura le entremos entonces a la revisión del artículo 111 constitucional, particularmente en su párrafo quinto, a fin de que no se vuelva a suscitar una divergencia de interpretaciones que nos lleve a la incertidumbre jurídica como la que hoy existe en el caso del gobernador de Tamaulipas. Y podría hablar más, pero diré que a pesar de todo esto, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, vengo a expresar que respaldamos este proyecto de ley y nuestro voto será a favor, porque compañeras y compañeros, es un ordenamiento legal necesario para la democracia verdadera que tiene México desde el 2018. Congruencia, compañeros de la oposición, no le sigan haciendo a la chimoltrufia. Muchas gracias. Gracias, diputado. Amigos y amigas, si te gustó la información, ya sabes, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita y lo más importante, comparte esta información para que el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo la Cámara de Diputados, Senado de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy encabeza la cuarta transformación de la vida pública de este país. Nos vemos en el próximo video.